Ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país en el cual nos estén oyendo. En la continuación de la presentación del tercer libro del Grupo Quisqueya, yo voy a hacer un breve resumen del artículo que escribí para ese libro y que se refiere a la libertad sindical en el derecho internacional del trabajo. Hoy día, la libertad sindical es considerada como uno de los derechos fundamentales, esenciales para el funcionamiento de una sociedad democrática y libre. Pero no siempre fue así. El sistema liberal individualista establecido por la Revolución Francesa condenó como contraria a la libertad de trabajo a toda agrupación que interfiera en la libre concertación individual de voluntades entre el patrono y el trabajador para la fijación de las condiciones de trabajo. Por eso, no es de extrañar que en las clásicas declaraciones de derechos humanos no se haga mención al derecho de trabajadores y empleadores a organizarse para defender sus intereses. El reconocimiento de la libertad sindical como derecho fundamental fue producto de la lucha sostenida por el movimiento obrero a partir del siglo XIX. A partir del siglo XX, la libertad sindical fue progresivamente reconocida tanto por las legislaciones nacionales como por las normas internacionales. La primera norma internacional relativa a la libertad sindical se encuentra en la Constitución de la OIT, contenida en el Tratado de Versalles, que fue suscrito en el año de 1919 con ocasión de la finalización de la Primera Guerra Mundial. En 1948, la Organización de las Naciones Unidas, en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, reguló la libertad sindical en su artículo 23. Posteriormente, en 1966, la ONU adoptó el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos Sociales, que se refiere al tema de la libertad sindical. Varios organismos internacionales con posterioridad han adoptado normas relativas a la libertad sindical. Así, la Organización de Estados Americanos, en la Carta Internacional Americana de Derechos del Hombre y Garantías Sociales de 1948, la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, Mercosur, la Unión Europea, la Liga de los Estados Árabes y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos de los Pueblos. En general, toda esta normativa internacional garantiza a empleadores y trabajadores el derecho de constituir organizaciones para la defensa de sus intereses y de afiliarse a ellas sin interferencia de ninguna clase. Algunas normativas son más específicas y garantizan, por ejemplo, el derecho a la personería jurídica de las organizaciones sindicales y a que las organizaciones tengan autonomía y no puedan ser suspendidas o extinguidas, sino por un proceso judicial y por las causas establecidas expresamente de la ley. Algunas de estas normas consagran además formas de protección para los directivos sindicales. Especial importancia tiene la normativa de la Organización Internacional del Trabajo sobre esta materia. El Tratado de Versalles, como decía, que dio nacimiento a la Organización Internacional del Trabajo, señala entre los objetivos de la misma el de la afirmación del principio de libertad sindical y proclamó en su artículo 427 el derecho de asociación para todos los fines que no sean contrarios a las leyes, tanto para los patronos como para los obreros. En 1944, la declaración relativa a los fines y objetivos de la OIT, la conocida como Declaración de Filadelfia, reafirmó que la libertad de expresión y de asociación
es esencial para el Congreso Constante. En toda su historia, la Organización Internacional del Trabajo ha adoptado importantes materias en libertad sindical. El instrumento más importante de la OIT es el convenio número 87 de 1948 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Las principales disposiciones sustantivas de este convenio son las siguientes. Artículo 2. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de la misma. Artículo 3. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Artículo 4. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Artículo 5. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y a toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. La OIT realiza un control permanente para el cumplimiento de las normas internacionales de trabajo, no solamente las que acabo de citar, relativas a lo que son las normas de libertad sindical, sino a todos los convenios y recomendaciones aprobadas por la organización. Los mecanismos de control que tiene la OIT son los siguientes. Hay, en primer lugar, un procedimiento ordinario de control, que significa que los Estados miembros están obligados a enviar memorias cada cierto tiempo sobre cuál es el cumplimiento que le están dando a estos convenios. Y esas memorias son analizadas por una comisión de expertos independientes, juristas de gran trayectoria, que se llama la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas. Esas solicitudes son luego enviadas a los gobiernos. La Comisión de Expertos envía observaciones a los gobiernos que son publicadas en un informe anual. Y ese informe es discutido en la Comisión de Normas de la conferencia, que luego presenta un informe general a la plenaria de la conferencia. En todo ese proceso, cuando hay violaciones a la libertad sindical, son expresamente señaladas. Pero hay además unos procedimientos especiales en materia de libertad sindical. Hay un comité de libertad sindical, que es un órgano auxiliar del Consejo de Administración, que es el órgano gobierno de la OIT. Hay una comisión de investigación y de conciliación, que es un procedimiento ad hoc, y para los casos más graves se hace lo que se llama una comisión de encuesta, que va a estudiar en el sitio cuáles son los problemas vinculados. Esta comisión de encuesta se ha hecho muy raramente, y la última se realizó para analizar los problemas de la libertad sindical en Venezuela. Para esta tarea, en la realización de esta tarea, los organismos de control han elaborado una doctrina sobre las distintas materias a que se refieren los convenios. Los aspectos más relevantes de la doctrina son los siguientes. En primer lugar, el derecho a constituir organizaciones profesionales y afiliarse, no afiliarse o desafiliarse libremente de ellas. En segundo lugar, el derecho de las organizaciones profesionales a actuar con autonomía y libre de injerencia. Tercero, la protección contra actos de discriminación sindical. Cuarto, el derecho a la acción colectiva. Y quinto, el derecho de huelga. Sobre el derecho de huelga hay una situación muy particular en la OIT, porque ninguna de las normas lo señala expresamente, lo que ha dado lugar a que en los últimos años
los empleadores hayan sostenido, el grupo de empleadores ha sostenido que este derecho de huelga no está amparado por la normativa de la OIT, lo cual ha dado lugar a una tensa discusión y ha significado que este tema de interpretación del convenio 87 para determinar si el mismo contempla o no el derecho a huelga ha sido sometido a la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Ahora bien, en la región iberoamericana, los órganos de control de la OIT han señalado una serie de problemas. Hay una extensa jurisprudencia, entre los cuales los aspectos más importantes que señalan estos órganos de control sobre problemas de la libertad sindical en los países iberoamericanos son los siguientes. En primer lugar, la violencia antisindical. Luego, restricciones al derecho de sindicalización, restricciones a la autonomía sindical, restricciones a la negación colectiva, restricciones al derecho de huelga. Estos son, en pocas palabras, los temas que yo resumo o que yo, digamos, desarrollo en mi artículo. Si ustedes tienen interés en profundizar un poco más en estos temas, pueden acceder al libro que está a la disposición de todos por la vía de Amazon y que ya se le han sido indicadas cuáles son las formas de acceder a este libro. Muchísimas gracias.